Muy buenas tardes a todas y todos, un saludo desde México y gracias por acompañarnos en esta etapa de trabajo pedagógico organizado por la Universidad Pedagógica Nacional, la Red Leo de Oaxaca y el colectivo Olin Amostli del Estado de México. Gracias, doctor Carlos Lomas García, por aceptar esta invitación, que es un caminante y conocedor del mundo. Su mirada pedagógica construida desde España, Portugal, Brasil, Venezuela, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Colombia y México, entre otros lugares, y desde muchos territorios de nuestro país como Nuevo León, Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Estado de México, Guerrero, etc. Ha saboreado la comida mexicana y estamos seguros que ha disfrutado los aromas y los coloridos de esa variedad culinaria. Viajero incansable, compartiendo sus saberes y experiencias como maestros, con maestras y maestros de América Latina. Es un colega maestro que siempre está dispuesto a construir en colectivo en la búsqueda de nuevos caminos para la educación. Además de maestro de secundaria, por muchos años ha escrito una cantidad considerable de libros, artículos, ensayos. También es editor de revistas, en lo individual y en lo colectivo. Asimismo, ha impartido talleres y conferencias. El doctor Carlos Lomas García es doctor en filología hispánica. Sus ensayos e investigaciones se dirigen a indagar sobre las teorías y las prácticas de la educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria, sobre los lenguajes de los mensajes de la comunicación de masas, especialmente de la publicidad, y sus efectos en nuestras sociedades, y sobre los vínculos entre usos del lenguaje, diferencia sexual, transmisión escolar y cultura de los géneros. Entre sus libros cabe citar solo algunos de una gran cantidad de escritos: El espectáculo del deseo, usos y formas de la persuasión publicitaria, Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras, Teoría y práctica de la educación lingüística, Érase una vez la escuela, Los ecos de la escuela en las voces de la literatura, El otoño del patriarcado, Luces y sombras de la igualdad entre mujeres y hombres, Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua, en colaboración con Andrés Osoro y Amparo Tuzón, y Enseñanza del lenguaje, emancipación comunicativa y educación crítica, en coautoría con la gran y querida doctora Amparo Tuzón, que desde aquí le enviamos un enorme abrazo. El tema que nos ocupa el día de hoy, lo lingüístico es político. Es un tema fundamental para analizar los acontecimientos educativos que estamos viviendo, por demás complejos en el mundo. Las redes y colectivos de maestras y maestros de México, que hoy estamos organizando este ciclo de conferencias, nos inscribimos desde una perspectiva decolonial en la construcción permanente de propuestas que transformen la educación. Entendemos que este momento de pandemia y confinamiento como una oportunidad para proponer alternativas que fluyan desde los alumnos, alumnas, maestros y comunidades de nuestros pueblos. Las desigualdades económicas de salud, educación, que han brotado en el mundo, demuestra que los caminos educativos impuestos han estado errados y es necesario una vez más que los docentes, en un análisis propositivo, podamos construir nuevos caminos para esa transformación educativa hoy más que nunca urgente. Las reflexiones y propuestas que podamos tejer junto con el doctor Carlos Lomas nos permitirán avanzar en este gran reto que hoy estamos enfrentando. Sin más por el momento, escuchemos atentos y muchas gracias por estar en este nuevo llamado, doctor. Bienvenido. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a Roberto Pulido, gracias a la Red Leo. Para mí es siempre un inmenso placer volver a tierras latinoamericanas, aunque en esta ocasión, y espero que no sirva de precedente, en la distancia virtual. Nada me agradaría más que estar con ustedes en vivo y en directo y compartir con ustedes conversaciones, platillos y otras experiencias tan sabrosas de la cultura mexicana y latinoamericana. Decía la escritora catalano-mexicana Lolita Bosch que ella no nació en un lugar sino en una historia. Y yo puedo afirmar categóricamente, y lo he puesto por escrito,
que yo desde hace 2 décadas he nacido en las 1001 historias de mis historias latinoamericanas. Por eso Latinoamérica, México, Colombia, El Salvador, Guatemala y tantos países en los que tanto he disfrutado y de los que tanto he aprendido, no son mis patrias, sino mis matrias latinoamericanas. Y por eso, si, como decía la escritora española María Teresa León, mi patria son los míos, pues quizá mi patria sean mis gentes, mis colegas, mis amigas, mis amigos latinoamericanos, con los que tanto he disfrutado y de los que tanto he aprendido a lo largo del tiempo. Por eso, cuando, como en esta ocasión, pues me invitan a conversar con ustedes, pues es imposible decirles que no, porque me pierde el afecto y la pasión por el trabajo que nos convoca, que es el trabajo de ir construyendo una educación posible y deseable que haga imaginable otros mundos. Quisiera comenzar por decirles algo que ustedes saben de antemano, y es que somos palabras. Somos lo que decimos y hacemos al decir, y somos lo que nos dicen y nos hacen al decirnos cosas con las palabras. Por eso, y como señalara la lingüista canadiense Deborah Tannen, las palabras importan. Aunque creamos que estamos utilizando el lenguaje, es el lenguaje el que nos utiliza. De forma visible moldea nuestra forma de pensar sobre las demás personas, sus acciones y el mundo en general. Cuánta razón tenía la poeta argentina Alejandra Pizarnik cuando dijo que cada palabra dice lo que dice y además más y otras cosas. De ahí que el uso de las palabras no sea inocente ni inocuo y que el lenguaje, en su cualidad de herramienta de comunicación y de representación del mundo, nos constituye como seres humanos y contribuye de una manera determinante a la construcción subjetiva y cultural de las identidades humanas. Lo escribió hace ya tiempo el escritor mexicano Octavio Paz, quien dijo: estamos hechos de palabras. Ellas son nuestra única realidad, o al menos el único testimonio de nuestra realidad. No hay pensamiento sin lenguaje, ni tampoco objeto de conocimiento. No podemos escapar del lenguaje. Desde ese punto de vista, hay que tener en cuenta que en las últimas décadas las ciencias del lenguaje, las diferentes lingüísticas que se ocupan del estudio del lenguaje en contextos reales de comunicación, han puesto un mayor acento en el estudio del uso lingüístico y comunicativo de las personas. En paralelo a las lingüísticas estructural y generativa, cuyo objeto es el estudio del sistema abstracto inmanente de la lengua, la competencia gramatical e innata de un hablante viviente ideal en una comunidad homogénea, diferentes lingüísticas se ocupan de estudiar de manera intencional el habla, la conducta comunicativa de las personas, es decir, en última instancia lo que los seres humanos hacemos con las palabras, con unas u otras intenciones, en unos u otros contextos. La influencia académica en este sentido de disciplinas como la pragmática, la sociolingüística, la antropología lingüística, la etnografía de la comunicación, la lingüística del texto o el análisis del discurso son evidentes en la renovación científica y epistemológica de los estudios del lenguaje y han aportado a las enseñanzas del lenguaje una mirada mucho más orientada a la explicación y al análisis de la conducta comunicativa de las personas y no tanto de los aspectos más formales de la lengua. Y evidentemente en este contexto la denominada lingüística crítica o los análisis críticos del discurso también se han ocupado de investigar el modo en que los usos del lenguaje contribuyen a la formación de las identidades subjetivas y culturales y a la producción y a la reproducción de maneras concretas de entender, de mantener y de transformar la realidad social en que vivimos. ¿Qué efectos han tenido estos cambios en los estudios lingüísticos en las últimas décadas? Como ustedes saben muy bien, hasta finales del siglo pasado, el énfasis gramatical de la lingüística tradicional, casi siempre orientada a indagar sobre los aspectos más formales del lenguaje, sobre la gramática de la lengua, con una voluntad casi siempre normativa, han dominado las teorías y las prácticas de la enseñanza del lenguaje en nuestras sociedades. Ese innegable enfoque gramatical en el que muchas personas que tenemos una determinada edad nos hemos formado como estudiantes y también como profesores,
Es un enfoque en el que se parte de la idea de que el objetivo esencial de la enseñanza del lenguaje es el conocimiento de la gramática de la lengua y, por tanto, el conocimiento de las estructuras gramaticales y de su funcionamiento morfosintáctico para ser capaces de adquirir una serie de saberes y de habilidades que permiten un uso correcto de la lengua. Sin embargo, como ustedes saben también, a finales también del siglo XX y desde luego en lo que llevamos del siglo XXI, asistimos al auge de los denominados enfoques comunicativos o socioculturales de la enseñanza del lenguaje, que entienden que el objetivo esencial de la educación lingüística es la adquisición de competencias comunicativas, es decir, la adquisición no solo de un saber sobre la lengua, tal y como predicaba el enfoque gramatical tradicional, sino también y sobre todo de un saber hacer cosas con las palabras en diferentes contextos y situaciones de la comunicación humana. Los enfoques comunicativos y socioculturales del lenguaje ponen el énfasis en la adquisición de destrezas comunicativas, destrezas del habla, de la escucha, de la lectura, de la comprensión lectora y de la escritura, que no se adquieren de manera natural e inevitable tan solo a través del estudio de la gramática normativa de la lengua, sino también a través de otro tipo de estrategias didácticas orientadas a la adquisición de técnicas, de habilidades y de procedimientos que permiten la construcción de enunciados no solo correctos, como defiende el enfoque gramatical, sino también coherentes, cohesionados, eficaces y apropiados. Y por fortuna, en las últimas décadas, la educación lingüística y literaria, en la enseñanza básica y en la enseñanza media o bachillerato, ha experimentado una radical transformación, tanto en las teorías que han fundamentado esas prácticas de enseñanza del lenguaje, como en las maneras de hacer en las aulas. Varios han sido los factores que han contribuido a la adquisición de estos planteamientos de orientación comunicativa en las aulas. Por una parte, sin duda, la evolución de las ciencias del lenguaje a la que antes me referí. Es decir, cómo el paradigma formal de la lingüística estructural y generativa ha dado paso a un paradigma textual, discursivo y pragmático que ilumina otros modos de acercarse a los fenómenos lingüísticos y a la conducta comunicativa de las personas. Por otra parte, los currículos lingüísticos, los programas de enseñanza, los planeamientos curriculares han adoptado ese enfoque comunicativo y sociocultural y cada vez más seleccionan los contenidos y por tanto sugieren un tipo de prácticas de una manera diferente a cómo se han seleccionado hasta ahora. Hasta entonces los contenidos lingüísticos y literarios eran o bien conceptos gramaticales o bien hechos literarios. Hoy en día el eje esencial de selección de los contenidos lingüísticos son las prácticas sociales del lenguaje y por tanto los usos lingüísticos de las personas en situaciones reales de comunicación. Y finalmente ha habido un cambio también de tipo sociocultural innegable. Como consecuencia de la extensión de la educación obligatoria cada vez a edades más tardías, piensen que cuando yo estudié la educación obligatoria concluía a los 10 años. En México, si no me equivoco, concluía a los 15. En España y en otros países latinoamericanos hasta los 16. Pues bien, de repente en las aulas aparecen un tipo de alumnos y de alumnas que tradicionalmente habían permanecido ya segregados y alejados del mundo escolar, pero que están ahí, porque tienen derecho a la educación y están en la educación obligatoria con sus maneras de ser, con sus maneras de actuar y con sus culturas de origen. Eso modifica el paisaje del aula, eso modifica el paisaje del salón de clase con respecto al paisaje que ese salón de clase tenía hace apenas 40 o 50 años. Por otra parte, el radical cambio tecnológico al que hemos asistido en los últimos 30 años aproximadamente, con el auge de las tecnologías audiovisuales y sobre todo de las tecnologías digitales, ha cambiado el modo en que las personas acceden a la información. Hasta hace muy poco, el conocimiento tenía como condición previa el acceso a la información. No era posible no era posible el acceso al conocimiento, no era posible el aprendizaje sin el acceso a la información. A una información que tradicionalmente estaba en manos de los textos escolares, de los libros de texto y del maestro o de la maestra. Hoy sabemos que existe Google, que existen las redes sociales y que, por tanto, hoy lo que sobra es información. Hasta hace, insisto, 30 o 40 años, la ausencia de la información impedía el acceso al conocimiento. Quien no era capaz de acceder a la información difícilmente aprendía cosas. Sin embargo, hoy lo que sobra es información. Vivimos, como dice Pierre Levy, en un diluvio de información en el que a menudo naufragamos, dándose la paradoja de que hoy el exceso de información puede hacer que nos ahoguemos en nuestra voluntad de navegar a través del conocimiento. Y por eso quizá hoy la finalidad de la educación no es tanto aportar una información que está ahí
disponible al alcance de la inmensa mayoría de la gente, como de ayudar al alumno y a la alumna a seleccionar de una manera crítica esa información y a transformarla en conocimiento. Bien, a partir de aquí quisiera señalar algunas cosas para ir concluyendo y dándoles la oportunidad de poder conversar sobre algunas de las cosas que he dicho y sobre todo lo que ustedes crean oportuno. El énfasis comunicativo en la adquisición escolar de destrezas de expresión y comprensión de diferentes tipos de mensajes que han adoptado los enfoques comunicativos y socioculturales del lenguaje, que son los enfoques dominantes, con mayor o menor timidez, con mayor o menor conservadurismo, son los enfoques curriculares dominantes tanto a este lado del océano como a ese lado del océano. Hoy es muy difícil encontrar en el contexto europeo o latinoamericano un currículo lingüístico que no adopte, al menos en teoría, un enfoque comunicativo y que, por tanto, no defienda que el objetivo esencial de la enseñanza del lenguaje es el fomento de competencias comunicativas entre nuestros estudiantes. Pues bien, a veces ese énfasis comunicativo al que asistimos en las últimas décadas en los currículos lingüísticos, y cabe esperar también en las prácticas de enseñanza del lenguaje, ha soslayado otros aspectos que no son de tipo técnico, que no son solamente habilidades en el uso del lenguaje, sino que tienen un carácter ideológico ineludible. Es decir, ha eludido, por ejemplo, algo tan evidente que, aunque, como dijera Chomsky, todos los seres humanos somos iguales ante la lengua, porque tenemos la capacidad innata de adquirir el lenguaje, de la misma manera que los pájaros aprenden a volar porque tienen alas, los niños y las niñas a tempranas edades aprenden a usar el lenguaje en el contexto familiar, en el contexto social, de manera natural, y por tanto no necesitan ir a la escuela para aprender a hablar. Sí, para aprender a leer y escribir, y sí para adquirir otros registros en el uso oral de la lengua, pues de la misma manera que los niños y las niñas aprenden a hablar la lengua porque tienen una gramática pivot, una gramática innata, una competencia lingüística inicial para la que están dotados por razones biológicas. Sin embargo, aun siendo todos los seres humanos iguales ante la lengua, como dice la profesora Amparo Tuzón, somos desiguales en el uso. Porque la lengua, al ser empleada, sin duda tiene una gramática, pero también tiene clase social, también tiene sexo, también tiene un origen geográfico, también tiene un estatus, también tiene una ideología, también tiene una edad. Es decir, las lenguas son instrumentos de comunicación y de convivencia de las personas, pero son un espejo de la diversidad sexual y sociocultural de nuestras comunidades. Y a menudo el lenguaje como herramienta de comunicación no se pone al servicio de la convivencia, de la armonía entre los pueblos y de la cultura, de los vínculos amorosos y afectivos, sino que al contrario se pone al servicio de la invisibilidad, del menosprecio, de la exclusión, de la segregación, del engaño o del dominio. No olvidemos que, como decía Umberto Eco, el lenguaje humano es el único que permite mentir frente a otros lenguajes. Por tanto, en el mundo de la educación, donde nada humano nos debe ser ajeno, conviene mostrar con claridad que no se trata solo de fomentar el aprendizaje de competencias comunicativas, sino también de orientar esas competencias comunicativas al servicio de un uso democrático y equitativo del lenguaje, de manera que el uso competente de las lenguas no se ponga al servicio, insisto, de la verdad de las mentiras, del engaño, de la manipulación o del ejercicio del dominio y de la discriminación, sino que se pongan al servicio de la convivencia armoniosa entre las personas y los pueblos y de la construcción de mundos más equitativos y democráticos. Por eso, en educación y en el salón de clases deberíamos mostrar, o deberíamos al menos ser conscientes de que los bienes de la lengua, lo que podríamos llamar el capital lingüístico de las personas, están injustamente distribuidos. Es decir, no todas las personas, a causa de su origen geográfico, de su origen sociocultural, de su sexo o de su diverso grado de instrucción, tienen igual acceso a las diferentes situaciones y contextos de la comunicación. Es decir, a los bienes de la lengua. Ni todos los usos de la lengua, ni todas las lenguas gozan de idéntica evaluación escolar y social. Y de ahí que se afirme a menudo, sin ningún pudor y a veces en la boca de muchos profesores y profesoras de lengua, que hay usos legítimos e ilegítimos, que hay lenguas de cultura y lenguas vulgares, que hay estilos de habla
inadecuados y adecuados. Y por tanto, educar en otra mirada sobre las lenguas y sobre sus usos nos obliga como enseñantes del lenguaje a contribuir a la adquisición escolar de competencias comunicativas, pero también de actitudes críticas, de valores y normas que favorezcan entre el alumnado una mayor conciencia del papel que desempeña el uso lingüístico comunicativo en la interacción comunicativa entre las personas y en la construcción de sus identidades. Lo que exige, sin duda, el análisis en el salón de clase de los factores, por ejemplo, que condicionan el prestigio y el desprestigio de unas u otras lenguas, de unas u otras variedades de la lengua, de unos u otros estilos comunicativos, porque no todos los usos lingüísticos tienen el mismo valor de cambio en el mercado de los intercambios comunicativos. Por tanto, y voy concluyendo ya, el aprendizaje de competencias comunicativas en las aulas debería estar impregnado de una ética de la comunicación que sea sinónima de una ética de la equidad, de la democracia y de la libertad, sin la cual las habilidades lingüísticas y comunicativas que se adquieren en el salón de clases pudieran estar al servicio de las estrategias de manipulación y engaño, y no de la construcción de sociedades más justas y democráticas. Porque lo lingüístico es político. Desde el feminismo, Carol Hannis hizo célebre ya a finales de la década de los 60 del siglo pasado la expresión «lo personal es político». Con este enunciado, Carol Hannis y otras autoras como Kate Millett aludían a la dimensión política de los vínculos en la esfera personal, en la medida en que en ellos se reflejan o se tejen, a menudo de una manera invisible, las relaciones de poder y de dominio que se forman de manera visible en la esfera pública. Carol Hannis y Kate Millett aludían de manera específica a las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Pues bien, algo semejante ocurre con los usos del lenguaje. Lo lingüístico es personal y lo personal es lingüístico, toda vez que el lenguaje constituye un elemento esencial de una acción humana que se orienta a unas u otras finalidades con unas u otras intenciones, teniendo unos u otros efectos. Es decir, a través de innumerables actos del lenguaje, las personas establecemos vínculos, intervenimos en los escenarios de la comunicación interpersonal y social, adquirimos o no los contenidos del aprendizaje escolar, accedemos a un cierto conocimiento del mundo y compartimos significados con otros seres humanos. Pero también, y a la vez que el lenguaje tiene estos efectos benéficos en la vida de las personas, los actos del lenguaje a menudo se utilizan para engañar, para excluir, para ocultar, para silenciar, para segregar, para menospreciar y para mentir. De ahí la importancia de una educación lingüística que fomente una ética democrática de la comunicación que evite el menosprecio de las lenguas y de las variedades lingüísticas asociadas, por ejemplo, a los grupos sociales desfavorecidos, que subraye la radical igualdad entre las lenguas, independientemente de su número de hablantes o de su poder económico y militar, y que subraye el valor de la diversidad lingüística, que sea, por tanto, intolerante con quienes siguen contribuyendo desde los territorios del discurso a las mil y unas formas de la discriminación por razón de clase social, de sexo, de etnia, de raza, de creencia, de orientación sexual, y que ponga, en fin, las palabras al servicio de una convivencia democrática y equitativa entre las personas y entre las culturas. ¿Cómo se traduce todo esto al ámbito de las aulas? Yo no quisiera extenderme en exceso, pero les daré algunas orientaciones. Creo que al menos las personas que pertenecen a la red Leo están manejando un artículo mío publicado hace unos años en la revista Cuadros de Pedagogía que se titula de la misma manera que esta conferencia, Lo lingüístico es político, y ahí encontrarán con mayor detalle estas observaciones de carácter práctico. También yo me comprometo de manera pública, si como está previsto esta conferencia se graba en vídeo y se difunde a través de YouTube, a compartirla en mi muro de Facebook con el enlace concreto al artículo al que acabo de aludir para que quienes estén interesados en el conocimiento de ese texto puedan ver con mayor detalle lo que yo les planteo.
Pero básicamente, ¿en qué se traduce este enfoque de la enseñanza del lenguaje? Que es un enfoque sin duda ideológico, porque todo es ideología, y sin duda es un enfoque que no esconde su naturaleza política, entendiendo por naturaleza política no su adscripción a una u otra opción política, sino con su compromiso con lo público y con una manera de entender la construcción de una ciudadanía democrática que haga posibles sociedades emergentes más justas y equitativas. Por tanto, habría muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en primer lugar que en la selección de los contenidos escolares, de los currículos lingüísticos, no se trata solo de que esos contenidos obedezcan a la lógica de la tradición escolar o de la tradición científica, en este caso, de la tradición de la lingüística y de la historia literaria. Yo creo que junto a la cultura de la escuela, también hay que tener en las aulas espacios y escenarios para la cultura de los alumnos y de las alumnas, porque nuestras alumnas y nuestros alumnos saben cosas y saben hacer cosas. Y por tanto tienen unas culturas de origen que sin duda son diferentes por razones generacionales, pero también quizá por razones sociales a la cultura del maestro o de la maestra y en cualquier caso a la cultura de la institución escolar, y tienen muchas cosas que decir. Aprender no es estar en silencio esperando a ser enseñados. Aprender es cooperar en la construcción compartida del conocimiento. Y como decía George Steiner, toda educación es una conversación entre el mundo del maestro y de la maestra, entre el mundo escolar y el mundo de los estudiantes. Esa conversación entre ambas culturas es muy productiva porque unos y otros, unas y otras aprendemos de ese diálogo cultural entre la cultura de los niños y de las niñas, la cultura de adolescentes y jóvenes y la cultura de las personas adultas que trabajamos en las instituciones escolares. Y por tanto, la selección de los contenidos lingüísticos del currículo y por tanto en las cosas que hacemos en clase, hay que tener en cuenta que debe haber un espacio para las culturas de referencia de los estudiantes. Cuando enseñamos, pongo por ejemplo, la métrica y las formas en las que el discurso literario construye el ritmo en la expresión poética a través de la medida silábica de cada verso y de la rima o repetición sonora de consonantes y vocales o de al menos vocales al final del verso, siempre acudimos a un corpus canónico de la historia literaria. Acudimos a los romances o a los sonetos habituales de Sor Juana o de Federico García Lorca. ¿Y por qué no de una canción de rap o de hip hop que utiliza las mismas técnicas de construcción del ritmo que la métrica tradicional? Por otra parte, ¿cuántas de las series de televisión, de las series de Netflix o de las canciones que consumen nuestros estudiantes tienen sin duda aspectos que merecen una reflexión pedagógica específica en el aula, quizá para enseñar a saber cosas que quizá ellos por sí solos no pueden ver porque están en otras edades y en otros contextos, ¿no? En la medida en que estudiantes vean que sus culturas de origen, aquello que constituye su identidad como adolescentes y jóvenes, forma parte del escenario escolar y es objeto de la práctica, del aprendizaje de la ciencia del lenguaje, quizá la escuela no aparezca como algo tan lejano y tan ajeno y pueda ser un territorio compartido de construcción del conocimiento. Por tanto, la consideración del aula como un escenario democrático, en el que sin duda hay relaciones de poder, en el que no se puede caer en la demagogia o en la falacia de que el maestro o la maestra son colegas del estudiante, no es así, por todo tipo de razones. Claro que hay relaciones de poder, pero pueden ser unas relaciones democráticas de poder, donde sea posible realmente construir escenarios en los que se comparta la construcción del conocimiento, donde se coopere en la búsqueda de soluciones y donde las culturas escolares y adolescentes, pongo por ejemplo, pues dialoguen en pie de igualdad para entenderse mejor entre ellas. Otro aspecto, sin duda, los prejuicios lingüísticos. Con frecuencia hay unos enormes prejuicios lingüísticos, incluso entre el profesorado de lenguas, que establecen la supremacía de unas lenguas sobre otras, el mayor valor lingüístico del español frente al guaraní, del inglés frente al zapoteco o del francés frente al náhuatl. Son prejuicios lingüísticos que no tienen ningún fundamento lingüístico.
desde la lingüística no es posible avalar esos prejuicios. Todas las lenguas son instrumentos de comunicación, de conocimiento y representación del mundo. Y el que tenga un mayor o menor influjo, el que sean más o menos habladas, no tiene que ver con el valor lingüístico de cada lengua. Tiene que ver con factores sociopolíticos y económicos que han hecho que los estados que tienen esas lenguas y que ejercen un cierto poder económico y político pueden difundirlas e incluso imponerlas en mayor medida que las comunidades que se mueven en círculos más restringidos, tienen un escaso poder y por tanto no han podido trasladar esas lenguas más allá de sus territorios. Pero eso no tiene que ver con el valor lingüístico de cada lengua, tiene que ver con factores económicos y sociopolíticos. Y de ahí que el español hasta el siglo XVIII fuera una lengua franca o de intercambio fuerte, coincidente con los auges del denominado Imperio Español, donde no se ponía el sol. Luego vino el francés en el siglo XVIII y desde el siglo XIX y XX ya está hoy el inglés y cada vez más el chino y en menor medida el alemán se están extendiendo, pero no por sus virtudes lingüísticas, que no son ni mejores ni peores que las de lenguas minoritarias o lenguas indígenas, sino por razones de carácter económico y sociopolítico. Lo mismo pasaría con las variedades de cada lengua. Y con frecuencia tendemos a menospreciar, por ejemplo, determinados usos dialectales de la lengua, el modo en que una lengua se habla en determinada zona geográfica, ¿no? O tenemos la tendencia a ridiculizar, por ejemplo, los estilos femeninos del habla, por considerar que están cargados de afectividad y no valen para la exposición de argumentos. Una tremenda falacia que no se sostiene en ningún análisis riguroso de lo que son los usos lingüísticos, tanto femeninos como masculinos. O, por ejemplo, el habla de adolescentes y jóvenes. Los modos en que los estudiantes hablan habitualmente son considerados a menudo como incorrectos por la escuela. Pero no son incorrectos, son inadecuados quizá al lenguaje que la escuela exige como herramienta de comunicación en el salón de clase. Pero fuera del aula, y especialmente entre ellos y ellas, son unas formas del decir y del hablar perfectamente legítimas, apropiadas y correctas. Otra cosa es que no les entendamos, pero entonces el problema es nuestro, no es de ellos. Por tanto, no solamente el respeto, sino el aprecio del modo en que estudiantes, adolescentes y jóvenes hablan, sus jergas, sus argots, sus modos del decir, debe ser esencial en el aula de lengua, porque menospreciar o caricaturizar esas formas de hablar es una manera de reírse de ellos y de sus familias. Decirles que no valen nada, ¿no? Es como decirles, dime cómo hablas y te diré cuánto vales. No, el valor de las personas no tiene que ver con el dialecto geográfico, el estilo o la variedad generacional que hable una persona, sino con otras variables totalmente diferentes. Por tanto, el combate contra los prejuicios lingüísticos, contra los prejuicios de lenguas, contra las lenguas minoritarias, contra las lenguas indígenas, a las que se considera lenguas de incultura, lo que es sin duda una aberración antropológica y moral de primer orden, o la crítica a los modos en que hablan nuestros estudiantes, entre ellos, son aspectos que debemos realmente combatir. Primero, porque no se sostienen desde una argumentación lingüística esos prejuicios. Y también y sobre todo porque son profundamente injustos, inapropiados y de un escaso valor ético. Otro aspecto, por ejemplo, hemos hablado, por tanto, del aula como escenario democrático, como un escenario en el que conversa la cultura del estudiante y la cultura del maestro o de la maestra en la búsqueda de construcciones cooperativas del sentido y del conocimiento. Hemos hablado de la importancia de valorar la diversidad lingüística y cultural en las aulas y, por tanto, las diversas maneras de hablar de los seres humanos. Eso significa un respeto absoluto y un aprecio incondicional por la diversidad de lenguas del mundo, entendiendo que todas las lenguas son iguales independientemente de su poder económico y político y del número de hablantes que tengan, pero también de las variedades de cada lengua, geográficas, generacionales, sociales, los estilos masculinos y femeninos, combatir todos estos prejuicios y, sin duda, otro aspecto muy interesante sería todo lo que tiene que ver con el uso equitativo del lenguaje. Como ustedes saben, y no me voy a extender en esto porque sería objeto de otra conferencia, en las últimas décadas, y gracias evidentemente al empuje feminista, hay un énfasis en la necesidad de nombrar el mundo en masculino y en femenino,
y en designar el mundo sexuado, especialmente la condición femenina en el territorio de las palabras. Y a partir de aquí pues surgen muchas posibilidades expresivas, especialmente en el uso escrito de la lengua, que permiten nombrar lo que es diferente y nombrarlo con precisión. Y más allá de que algunas soluciones, como el uso de la arroba o de la X, tienen limitaciones y lingüísticamente no son especialmente correctas, lo que es evidente es que es posible nombrar en femenino y en masculino el mundo a través de las enormes posibilidades que el lenguaje nos brinda para que las mujeres no tengan que sentirse obligadas a incluirse dentro de un masculino genérico que las invisibiliza. El uso exclusivamente en masculino del lenguaje, tal y como plantean, por ejemplo, los sectores más conservadores de la lingüística y de la Real Academia de la Lengua, es un uso que no solamente no es justo, no es ético, no es respetuoso y no contempla la diferencia sexual, sino que además es un uso impreciso, porque cuando yo hablo en masculino, sobre lo masculino, definitivamente no me estoy refiriendo a la experiencia femenina. No es lo mismo en el uso oral que en el uso escrito. El uso espontáneo permite quizá un uso más relajado y coloquial de la lengua, mientras que el uso público, como es el que estoy haciendo yo ahora, sí permite cuidar estos aspectos y mostrar la voluntad de nombrar el mundo masculino y femenino y, por tanto, de hacer un uso cada vez más equitativo de la lengua en relación con las identidades femeninas y masculinas. Y, evidentemente, cuando escribimos y planificamos lo escrito, uno de los criterios de corrección del texto puede ser no solo el tipográfico, el ortográfico, el que tiene que ver con la coherencia o la cohesión del texto, sino también el de la búsqueda de las formas que nos permiten designar a hombres y a mujeres por igual, sin ocultar a unas bajo el espejismo de que nombrando en masculino el mundo, lo femenino aparece representado. No es verdad. Cuando nombramos el mundo en masculino y femenino, no solamente lo hacemos de una manera más equitativa, sino también desde una manera más precisa desde el punto de vista léxico-semántico. Por tanto, los argumentos a favor de un uso equitativo del lenguaje no son solo de carácter feminista o equitativo, son también argumentos de naturaleza lingüística. Algo que sorprende que la Academia de la Lengua no tenga en cuenta, porque desde la voluntad de expresarse con precisión es posible entender la argumentación a favor de un uso equitativo del lenguaje. Insisto, aunque algunas de las soluciones que se propongan a mí no me parezcan las más correctas, las entiendo como un ejercicio de lucha y de vindicación, pero, insisto, se puede hacer perfectamente un uso correcto de la lengua y a la vez un uso equitativo del lenguaje. También hablaríamos de la educación literaria en las aulas, entendiendo que en las obras literarias se reflejan las ideologías del litigio en cada contexto y en cada situación, y que, por tanto, una adecuada selección de las lecturas, que son objeto de trabajo escolar, puede permitir pues, identificar pues, la exclusión social, la injusticia, la invisibilidad femenina, los mitos del amor romántico y tantos aspectos que han hecho tanto daño en la historia de la humanidad y que la literatura ha puesto de manifiesto. En este sentido, por ejemplo, en la literatura del mundo latinoamericano hay todo un género de literatura en torno a las tiranías de las dictaduras que esperemos que pueda inocular a esas sociedades de la tentación autoritaria y militar a la que tan a menudo se han visto sometidas y que aún hoy pues, todavía soportan algunos países del entorno latinoamericano. Bien, quiero concluir ya. Esto eran tan solo algunas alusiones u orientaciones de carácter práctico a qué implicaciones tiene para el trabajo cotidiano del maestro o de la maestra este enfoque que defiende que lo lingüístico es político y que, por tanto, el enfoque comunicativo y sociocultural de ese lenguaje no solo ha de atender a la mejora de competencias comunicativas, sino también a la construcción de una ética democrática de la comunicación que ponga las palabras al servicio de la convivencia democrática y armoniosa entre las personas y los pueblos y en contra de la manipulación, del engaño, de la exclusión y de la mentira, pues espero que, insisto, pues haya podido darles algunas orientaciones. El trabajo en el salón de clases no es un trabajo solo de naturaleza técnica, tiene aspectos técnicos, sin duda, pero en educación nada nos es ajeno y en ese sentido pues no da igual que hagamos unas cosas u otras, ni que las hagamos al servicio de unas u otras intenciones. Los objetivos educativos en la educación pública y espero que también en la mayoría de la educación privada deben orientarse no solamente a la adquisición de saberes culturales, sino también
a la adquisición de actitudes, de valores y de normas que permitan ir construyendo una ciudadanía crítica y democrática que cree las condiciones de la construcción de sociedades más justas, democráticas y solidarias en nuestro planeta. En este sentido, la dimensión utópica de la educación debe estar siempre latiendo en todas y cada una de las cosas que hagamos, porque la educación no debe ser un espacio de reproducción ideológica ni un escenario de adoctrinamiento de sumisión social, sino una oportunidad para la emancipación de las personas, para la adquisición de una conciencia crítica sobre el mundo que nos ha tocado vivir y para la apropiación del derecho a imaginar el mundo de otras maneras posibles. De manera que la lectura de la palabra preceda a una lectura del mundo que nos ayude a imaginar otras maneras de entender la vida, como nos decía Paulo Freire. Nada más por mi parte. De nuevo, muchas gracias por la paciencia tras este largo discurso por mi parte, y a partir de aquí, con muchísimo gusto, tomaré nota de sus observaciones y en la medida en que pueda darles mi opinión o conversar con ustedes lo haré con gusto. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues yo creo que los bloques, como no sé si concuerdan conmigo, pues pueden fluir en ese orden, pero si hay algo, pues está abierto a que los compañeros puedan comentar algo. Entonces, podríamos empezar con Gerito y Manuel, ¿cómo ven? Adelante, para que podamos abrir este diálogo. Gracias, maestro Roberto. Bueno, yo, como estaba mencionando, en efecto, puedo darme cuenta de esta parte en que los programas de enseñanza han cambiado, ¿no? Y eso lo estamos nosotros como docentes, pues estamos conscientes de esta parte, ¿no? Y ahora sabemos que pues se enfocan en esta práctica social del lenguaje, pero tendríamos que ver la realidad de nuestras aulas también, ¿no? Tendríamos que ir a eso. Y al pensar en esto, yo me traslado a lo que usted hace referencia, ¿no? A que el aprendizaje lingüístico y literario se ha orientado al conocimiento de conceptos gramaticales y en su mayoría pues son de forma efímera. Y se menciona, ¿no?, que estos saberes en las aulas pues cobran sentido más por su valor de cambio, ¿no?, y muy poco por ese valor de uso. Y respecto a este tema, mi pregunta sería, ¿cuál es ese valor de cambio que usted visualiza se da a estos saberes lingüísticos y literarios porque los docentes o el mismo sistema educativo los considera que es útil, ¿no? Porque con ellos se logran superar estos obstáculos académicos que se han seleccionado y se han sancionado en los usos de la lengua en la escuela. Y bueno, y esto a fin de que podamos reflexionar a qué le estamos dando mayor énfasis en nuestra práctica docente. Gracias, maestra Gerito. Maestro Manuel, complementa la idea desde su punto y su contexto. Gracias. Sí. Buenas tardes, doctor Lomas. Bueno, antemano, muchas gracias por la ponencia. La pregunta es la siguiente. Bueno, iba en el mismo sentido que el de la maestra Jerico, pero ya la ha planteado muy bien, entonces creo que, pues, escuchándolo voy a formular otra pregunta. O sea, hay un mito, yo creo, de que el niño, el adolescente en el aula no puede hacer una lectura crítica. Se piensa que en esta idea de la lingüística tradicional, que debe aprender primero cuestiones gramaticales, pero yo creo que no, que el niño y el adolescente son capaces de hacer una lectura crítica de cualquier texto, pero no sé si ustedes nos pueda ampliar en su experiencia qué es lo que ha visto en esta cuestión. Cómo rompe el alumno, el niño o el adolescente con esta lectura nada más comprensiva. Sí, gracias. Muy bien. Gracias a las personas que han intervenido, que han formulado muchos que son tremendamente interesantes. Y quedarían cada uno de ellos para otra conferencia, no les estoy amenazando, pero sin duda son de una complejidad tremenda y
muy relevante, ¿no? Con respecto a lo que planteaba la maestra Jerico, es verdad que los programas de enseñanza han obedecido... Perdón, ¿Sí? creo que no se escucha muy bien, como que se bloqueó el audio, algo pasó con el audio. ¿No me oyen bien ahora? A ver, a ver, dinos Sí. algo. ¿No me oís? Ya. Sí, perfecto. No, decía que ambas intervenciones me han parecido muy, muy oportunas e interesantes, y plantean aspectos que merecieran una reflexión mucho más detenida, porque son de una complejidad tremenda. Intentaré ser breve en la respuesta, sabiendo que no agotaré esa complejidad. Como decía la maestra Jerico, los programas de enseñanza parecen más haber sido diseñados, al menos en el pasado y quizá aún en el presente, más a la medida del maestro que del alumno. Es decir, se enseña a menudo más lo que el maestro sabe enseñar que lo que el alumno necesita aprender. Y no siempre es lo mismo. Y aquí hablaríamos también de la formación inicial de los maestros y del profesorado de educación media o bachillerato, que no siempre es la más adecuada para los contextos reales del salón de clase. En ese sentido, parece que la selección de los contenidos obedece más a la tradición escolar, a lo que siempre se ha enseñado, a lo que establece la gramática, a lo que dice la historia literaria, a esa inmensa capacidad que tiene el sistema escolar de reproducirse a sí mismo y de alimentarse de manera perpetua para evitar cualquier transformación de fondo, cambiando algunas cosas para que nada cambie. Y efectivamente hay que romper con esa dinámica. Y no es fácil. Y no es fácil especialmente en contextos tan difíciles como los contextos latinoamericanos, donde a veces bastante se hace con sobrevivir, con un número desmesuradamente infinito de alumnos y alumnas por aula, con una sobrecarga docente tremenda, en unas condiciones salariales que no son las mejores y con una falta de aprecio social y político de la labor del magisterio. En ese sentido, yo creo que deberíamos hacer una reflexión profunda en el sentido de que efectivamente, como decía la maestra Jerico, parece como si los contenidos escolares se justificaran por su valor de cambio en vez de por su valor de uso. El concepto de valor de cambio y valor de uso son conceptos que pertenecen al ámbito de la teoría económica y que Marx utiliza concretamente en El Capital, ¿no? Y adecuados al mundo de la educación, pues podrían entenderse que el valor de cambio que tienen los contenidos escolares es el valor que tienen para seguir superando los obstáculos escolares. Es decir, yo aprendo para aprobar y, por tanto, el sentido de este contenido no es otro que el de someter a calificación y evaluación al alumno para ver si necesita o si puede realmente progresar, si puede promocionar, si puede pasar de curso y si puede seguir construyendo una especie de expediente académico que es el que le permita pues, superar los diversos tramos educativos, las diferentes etapas de la educación y, en su caso, pues, lograr una acreditación escolar que le permita el acceso a un determinado puesto de trabajo o a un determinado oficio, ¿no? Sin duda, la acreditación es uno de los elementos del valor de la escuela y sin duda tenemos que organizar un sistema de acreditación que permita evaluar lo que se aprende en la escuela para de alguna manera saber qué es lo que está pasando en la sala de clase y qué tipo de saberes transmite la escuela, pero una cosa es ese valor de cambio, de intercambio casi, de los contenidos escolares y otra es su valor de uso, es decir, ¿para qué sirven esas cosas? Porque con frecuencia muchos contenidos escolares que tienen un enorme valor de cambio dentro del mercado escolar no tienen apenas valor de uso. Les voy a poner un ejemplo. En España, en la enseñanza secundaria y en el bachillerato se sigue dando mucha importancia a la sintaxis, al análisis sintáctico. De manera que desde los 10-11 años hasta los 18 años, que es el final del bachillerato, el análisis sintáctico ocupa un espacio muy relevante de las clases de lenguaje. Y además es objeto de examen en una prueba de acceso para la universidad, de manera que todos los alumnos y todas las alumnas que quieran acceder a la universidad en España tienen que hacer un examen en el que quieran estudiar lo que quieran estudiar, quieran ser médicos, quieran ser arquitectos, quieran ser peritos agrícolas, quieran ser lingüistas o quieran ser abogados, todos tienen que hacer un examen donde acreditan sus conocimientos
en análisis sintáctico. ¿Por qué? Es evidente que la sintaxis tiene un innegable valor de cambio escolar, pero ¿qué valor de uso tiene? A mí la sintaxis me gusta y además yo me lo paso muy bien. Y creo que como docente de secundaria protagonizaba unas clases de sintaxis que eran muy divertidas. Pero tenía que impartir sintaxis por ese valor de cambio que se otorga a la sintaxis en España, pero no por su valor de uso. Porque yo les digo una cosa. Imagínense que sometemos a Mario Vargas Llosa o a Juan Villoro o a Gabriel García Márquez si viviera, o a Carlos Fuentes si viviera, a un análisis sintáctico de los que hacen mis estudiantes de 16 años. Es muy probable que no supieran hacerlo. Que no supieran establecer las relaciones entre las partes de la oración, las funciones sintácticas implicadas y cómo catalogar o denominar pues, ese tipo de relaciones sintácticas. Sin embargo, esa falta de pericia o de competencia en análisis sintáctico no parece que impida que Juan Villoro, que Mario Vargas Llosa o en su día Carlos Fuentes o Gabriel García Márquez escribieran de maravilla. Por tanto, esa consideración de que determinados saberes gramaticales son condición indispensable para un uso correcto y creativo del lenguaje es una falacia tremenda. No lo afirmo yo, lo dijo un lingüista chileno en el año 1906, hace más de un siglo. Decía Rodolfo Lenz que si aprender a fondo la gramática de la lengua es condición indispensable para ser orador, escritor o artista del lenguaje, ¿por qué no son los mejores gramáticos los mejores oradores y escritores? No estoy menospreciando la enseñanza gramatical, no estoy defendiendo que haya que expulsar del salón de clase la gramática, sino de que el espacio desmesurado que ocupan determinados saberes gramaticales no se corresponde con el valor de uso de esos saberes gramaticales en los contextos reales de la comunicación humana. Lo que pasa es que hay una especie de inercia, una especie de rutina, una tradición escolar que establece que hay que enseñar sintaxis porque siempre se ha hecho y porque además, como se ha enseñado tanta sintaxis en las facultades de filología, que es donde se forman los profesores de educación secundaria, pues nada más fácil para un profesor de secundaria que enseñar sintaxis porque es lo que ha aprendido a hacer en su formación universitaria. Por tanto, hay que plantearse una radical renovación de los programas de enseñanza, de manera que las prácticas sociales del lenguaje, las prácticas del hablar, las prácticas del escuchar, las prácticas del leer, del entender o no lo que se lee, del escribir, las prácticas de analizar textos audiovisuales como el televisivo o el publicitario, o hipertextos como los que nos ofrecen las redes sociales, las webs e internet, pues deben ocupar un espacio dominante porque esa es la comunicación real que tienen las personas en nuestra sociedad. Hay que trabajar sobre los usos de la comunicación, sobre los usos reales que las personas hacemos con las palabras y otros dispositivos expresivos en contextos concretos de comunicación. Y la gramática tiene sentido cuando ayuda a la mejora de la conducta comunicativa de las personas, pero en sí misma la gramática no es un fin salvo para los gramáticos. Por tanto, enseñar lenguaje es bastante más que enseñar la gramática de una lengua. En cuanto a lo que planteaba el maestro sobre la lectura crítica, es verdad lo que dice. Con frecuencia, en torno a los textos se hacen operaciones absolutamente estereotipadas y mecánicas que los alumnos y las alumnas más dóciles o con mayor capacidad para adecuarse a lo que el sistema escolar les exige resuelven sin ninguna dificultad. Y quienes no lo hacen consideramos que no tienen competencia lectora suficiente. Esa es otra falacia. Porque generalmente en torno a los textos, y habría que ver qué tipo de textos son objeto de trabajo en el aula, se hacen operaciones absolutamente estereotipadas, que más parecen propias del análisis filológico, filológico que de otras operaciones. Yo he comprobado en mi experiencia como docente que alumnos que no dominaban lo que podría ser un comentario de textos tradicional, esos alumnos que determinaban determinados recursos, determinados procedimientos, etcétera, etcétera, determinadas estructuras, sin embargo, a la hora de, por ejemplo, de identificar las inferencias a las que el texto invita, el contexto del texto y el tipo de texto del que se trata, los mensajes no solo obvios sino ocultos del texto, todo aquello que define una lectura crítica, los estudiantes que no eran los más avezados académicamente luego eran los más inteligentes desde el punto de vista de la lectura crítica. Por tanto, es muy importante el fomento de la lectura crítica en las aulas,
entendiendo que esta exige un tipo de saberes que no son solo de tipo lingüístico-gramatical. Es decir, en torno a un texto no cabe hacer tan solo una exploración de tipo lingüístico. Hay exploraciones de tipo sociocultural que son tremendamente interesantes, y que son las que en última instancia permiten la adquisición de competencias en el ejercicio de la lectura crítica. La identificación entre hechos y opiniones, entre ideas y argumentos, la identificación del tipo de texto del que se trata, del contexto en el que el texto funciona, de la intención y efectos del texto, son tareas esenciales para enfrentarse a un texto. Y por tanto, esas tareas no pueden hacerse tan solo en torno a un corpus literario. Hay que trabajar con textos periodísticos, con textos publicitarios, con textos de las redes sociales, con hilos de comentarios en Facebook, con esas prácticas sociales del lenguaje donde muchas veces pues, existe en mayor medida la posibilidad del engaño y la manipulación, salvo que realmente tengamos habilidades en la lectura crítica de esos textos.